En verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, miércoles 17 de marzo, la Iglesia Católica nos sigue invitando a reflexionar la palabra de Dios. Hoy la liturgia católica nos propone reflexionar el Evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo 5, versículos del 17 al 30. Nos dice la santa palabra de Dios. Pero Jesús les dijo: Mi Padre siempre ha trabajado, y yo también trabajo. Por esto, los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre. Jesús les dijo: Les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta. Solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y le mostrará cosas todavía más grandes que los dejarán a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar, para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, por cuanto que es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz, y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. El Evangelio según San Juan, el Evangelio más místico. Recordemos que en este espacio lo que intentamos hacer es un análisis bíblico, una exégesis bíblica, ubicando el texto en su contexto. Es un estudio bíblico para analizar la palabra de Dios y tratar de entender lo que el autor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, que es el autor principal, Dios, el autor principal de las Sagradas Escrituras, quiere decir al hombre. Recordemos que la Sagrada Escritura es un libro de revelación. Es la palabra de Dios dirigida al hombre, escrita en lenguaje humano para hombres, para que el hombre entienda la voluntad, el deseo de Dios para con él. El evangelio que nos ocupa hoy es el Evangelio según San Juan. Recordemos, Juan va a escribir su evangelio aproximadamente entre el año 90 a 100. En el siglo I, siglo II, había una corriente, una creencia que estaba muy fuerte y muy de moda por un grupo del judaísmo de aquella época, y esta corriente era el gnosticismo. Aquellos que decían que la materia es mala, que Jesús no puede ser Dios, que el hombre no puede ser Dios porque la materia nos lleva al pecado. Y era una corriente dualista, una corriente que estira del platonismo y de otras corrientes orientales esa creencia. Y los cristianos ortodoxos, aquellos que enseñaban lo que Jesús vino realmente a enseñar, los verdaderos cristianos,
defendían lo que Jesús había dicho en contraposición a la corriente gnóstica. Por eso Juan en su evangelio lo que intenta es demostrar a estos gnósticos que Jesús sí es Dios, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso todo el evangelio de Juan, al inicio del evangelio de Juan, lo que pretende demostrar es que Jesús estuvo desde el principio, que Jesús es Dios y a la vez es verdadero hombre, es verdadera y completamente Dios y verdadera y completamente hombre. Eso es lo que pretende Juan con su evangelio, contrarrestar esta corriente gnóstica. Ese es el objetivo del evangelio según San Juan. Esta corriente que estaba muy fuerte y se metía también en el pensamiento, en la cultura cristiana, a eso es justamente lo que Juan pretende con su evangelio. Aparte de darnos más enseñanzas que los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, no han puesto en sus escritos, en sus evangelios. Entonces Juan pretende dar esas enseñanzas. En la perícopa que nos ocupa hoy en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan es la última parte de la lectura que compartíamos ayer, justamente la curación de un enfermo en la piscina de Betesda, y hoy el discurso sobre la obra del Hijo. En la curación del enfermo en la piscina de Betesda, lo que el evangelista, el autor sagrado, nos quiere decir, habían unas piscinas, tenían 5 pórticos. Tal vez esos 5 pórticos simbolicen los 5 libros de la ley, bajo el cual estaban todos los enfermos. La palabra dice que había ahí unos que eran cojos, otros que tenían problemas. Vamos a las Sagradas Escrituras para ver qué tipo de problemas tenían. Hay en Jerusalén una piscina probática llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos. Eran ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua. Eran 5 pórticos. Tal vez lo que el evangelista quiera decirnos, porque Juan habla mucho con signos, símbolos. Tal vez lo que nos quiera decir Juan era que estos enfermos, ciegos, los que no podían caminar, caminaban apenas, y los paralíticos, los que no podían moverse, hacía tiempo que estaban ahí esperando su sanación. ¿Pero dónde? Bajo esos 5 pórticos. Tal vez quiera significar los 5 libros de la ley, o sea, la ley judía que estaba ahí presente, y ellos, sometidos a la ley judía, no le daba la sanación. Teniendo la ley, eran ciegos, eran cojos y eran paralíticos, teniendo la ley ahí. Y dice que había un hombre que pasó toda su vida, prácticamente una generación, 38 años, intentando sanarse en ese lugar, sometido bajo esa ley, pero no encontraba sanación. Jesús viene, rompe el protocolo, rompe el esquema y le da la sanación a este hombre paralítico. Y él empieza a caminar. Jesús le dice: toma tu camilla y anda. Ese gesto visible de tomar la camilla y andar, de demostrar que él estuvo postrado ahí, que ahora está sano, que puede caminar, y esa camilla que simboliza que estuvo postrado bajo esos pórticos, bajo esos 5 pórticos, es lo que llama la atención de los judíos. No te está permitido eso. La ley dice. ¿Dónde está esa ley? Y bajo esos 5 pórticos. La Torá o el Pentateuco, como le llamamos nosotros, los libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, sometidos bajo la ley de Moisés, la ley mosaica, la ley antigua. Pero Jesús viene y rompe el esquema. Jesús sana a este paralítico y le dice: vete. O sea, sal de esta ley si quieres ser sano. Y es por eso que empieza el evangelio de hoy diciendo que esos judíos
buscaban la manera de acabar con Jesús. Uno, porque no respetaba la ley del sábado, que era una de las leyes contenidas en la Torá. Él no respetaba eso. Incluso se hacía similar a Dios. Dice el versículo 17, pero Jesús les replicó. En el versículo 16, los judíos perseguían a Jesús porque hacía esas cosas en sábado, ley prohibida por la ley judía. Versículo 17, pero Jesús les replicó, mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Mi Padre sigue trabajando. La ley decía que el sábado tenían que cesar, ellos no tenían que trabajar. Era una mala interpretación de la ley de cesación. Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante, decía que el séptimo día lo santificarás. Era una ley para santificar ese día. Era una ley donde ellos tenían que adorar a Dios y hacer algo por su hermano. Porque ese día, el séptimo día, Dios descansó, Dios cesó de toda obra. Dios terminó, Dios culminó su obra. Y ahora me viene en mente y me digo yo, pero Dios terminó su obra. Pero esa obra que Dios terminó, que fue perfecta, se descompuso. Se descompuso porque el hombre no quiso ir a su Salvador. Me refiero a la escena del Génesis allá en el paraíso, cuando el hombre desoye la voz de Dios, desobedece a Dios. Esa obra perfecta que Dios había hecho se descompuso. Entonces tendrían que arreglar esa obra. ¿Y quién va a arreglar esa obra? Dios mismo. Él es quien hizo esa obra. Él es quien sabe cómo arreglarlo. Por eso tiene que venir Jesús, Dios, hacerse hombre y arreglar la obra que se desarregló, que se descompuso. Por eso dice Jesús, mi Padre trabaja y yo sigo trabajando. ¿Por qué? Porque Él tiene que arreglar la obra que se descompuso, que se desarregló. Dejó que entre el pecado y descompuso la obra de Dios. Entonces Jesús tiene que trabajar. Y por eso Jesús va a decir, mi Padre trabaja, yo sigo trabajando. Y como le dije al principio, Juan pretende en su evangelio demostrar que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Hoy para nosotros en este camino cuaresmal, miremos a Jesús. Y lo que nos dice en la perícopa de hoy, las obras del Hijo. ¿Qué es lo que hace el Hijo? Todo lo que ve hacer al Padre. Todo lo que ve hacer al Padre, eso es lo que hace el Hijo. No hace nada por cuenta suya. Hace lo que ve hacer al Padre. Entonces Jesús dice, se iguala a Dios. ¿Por qué? Porque Él es igual a Dios. Porque Él sale de Dios. Y eso es lo que pretende Juan demostrar en su evangelio. ¿Y qué es eso a nosotros hoy? ¿Cómo lo aplicaríamos a nuestra vida? Si vamos a hacer una aplicación a nuestra vida hoy. Principalmente a los padres de familia me refiero. Padres, sus hijos ven lo que ustedes hacen. Sus hijos ven y oyen lo que ustedes dicen. Ellos hacen la obra que hacen ustedes. Entonces, para los queridos padres, tus hijos y tus hijas también hacen lo que vos haces. Y los hijos, honren a sus padres y hagan la obra que ellos hacen. Si papá y mamá, como decimos vulgarmente, se matan trabajando para darte lo mejor, también vos tenés que matarte, esforzarte para darle lo mejor a tus padres. Padres, también los hijos ven la obra que ustedes hacen. Jesús nos muestra la relación estrecha, cercana que tiene con el Padre. Eso escandalizó a los judíos. Por eso querían acabar con Jesús. En este camino cuaresmal, Jesús nos invita a tener también nosotros esta relación estrecha con nuestro Padre. Por algo Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro a llamarlo Padre Nuestro. Jesús nos devuelve esa filiación, esa relación de padre e hijo con su propio Padre. Se hace nuestro hermano porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre y quiere lo mejor para nosotros. Fuerza, que Dios te bendice.